Hola, ¿sabías que nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber? Albert Einstein. Mi nombre es Alex Michael Moreta Quingatuña. Soy estudiante de la Universidad Estatal de Bolívar de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. Pertenezco a la carrera de Derecho. Somos el grupo número 3, en la cual están integrados por Edison Quispe, Héctor Chicaiza, Freddy Guaquipana y Giovanni Chimbo. A continuación, hablaremos sobre un tema muy importante de lo que es la teoría pura del derecho, que es interpretada por Kelsen. Yo les daré un breve resumen de lo que se trata la definición del derecho. Primero, para comprender y valorar correctamente la definición del derecho en la obra de Kelsen, es necesario en primer lugar detenerse en el propósito general de la teoría pura. Según Kelsen, el derecho es una ordenación normativa del comportamiento humano. Es un sistema de normas que regulan el comportamiento, por lo que se considera a una norma como el sentido de un acto en el cual se ordena o permite y en especial se autoriza un comportamiento. También, a continuación mis compañeros van a hablar de lo que es la definición del derecho más adentro, de los temas que son el positivismo jurídico del siglo XIX, el deber ser como categoría, el derecho como orden coactivo, lo que son las normas primitivas y normas secundarias. También va a entrar lo que es la obligación jurídica y la obligación moral. ¿Puede concebirse una obligación jurídica sin sanción? Y para finalizar, se hablará sobre la obligación y imputación. A continuación, mis compañeros, muchas gracias. Bueno, a continuación yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es el positivismo jurídico. Nos dice que el positivismo jurídico en derecho es considerado como el conjunto de normas creadas o modificadas mediante actos humanos e identificados mediante criterios ajenos a la moral. También nos dice que es equivocado considerar que existe un único positivismo, ya que a continuación vamos a revisar algunas afirmaciones de tres críticos. Primeramente vamos a empezar con la de Hans Kelsen. Eh, Afirma que el derecho es el conjunto de normas coactivas. ¿Qué son las normas coactivas? Pues las normas coactivas en derecho son las normas que regulan la conducta prescrita o súbitos del derecho. Esta se denomina derecho penal, civil o de derecho administrativo, según el contenido de tipo de sanción y competencia ejecutiva. Por otro lado, tenemos el criterio de Herbert Hatt, que considera que el derecho es la combinación de normas primarias y secundarias. Las normas primarias serían las que determinan qué deben hacer o los actos que deben omitir con independencia de su voluntad, en tanto que las secundarias se refieren a las primarias, indica que las normas pertenecen al sistema, como reglas de conocimiento, cómo se pueden crear y modificar las nuevas normas y quién puede hacerlo, normas de cambio y qué órgano se debe decidir si han infringido una norma primaria con consecuencias de norma de juicio. Y como tercero y último criterio tenemos la de Norberto Bobbio, el cual nos dice que identifica tres formas de positivismo. Como primera, como primera forma tenemos ideología de la justicia, segundo, teoría general del derecho y tercero, metodología del derecho. Vamos a empezar con ideología de la justicia. Aquí nos dice que considera que las leyes deben ser obedecidas de forma incondicional, sin importar su contenido, porque existe una obligación moral de respetar las leyes. El criterio para determinar la justicia, en otras palabras, una ley es justa porque es válida. Esto se reconoce como formalismo ético. La segunda forma de positivismo como teoría general del derecho. Afirma que el único derecho existente es el estatal y la única fuente del derecho es el legislador. Con esta forma de positivismo aparecieron los caracteres del derecho moderno: generalidad, imperatividad, coacción, completitud, ficción del conocimiento. Esto implica que el Estado tiene monopolio de uso de la fuerza. La tercera forma del positivismo como metodología del derecho busca establecer lo que es el derecho y no lo que debe ser el derecho. El objeto estudioso son las reglas válidas con presidencia que sean justas o no. Bueno, y por último les voy a hablar el deber ser como categoría.
Como primer punto tenemos el deber ser considerado como idea trascendente. Aquí nos dice que esta adhesión reciente al positivismo aparece claramente en el conjunto de normas bajo la cual se subsume el derecho positivo. Se insiste en la idea de que las normas jurídicas no son idénticas a las morales, pero no se pone en duda la norma moral constituye un valor absoluto, aunque parece que esta posición tiene por único fin hacer resaltar mejor el valor puramente relativo del derecho. El simple hecho de que la existencia de un valor absoluto no sea puesta en duda por la ciencia jurídica tiene fuerza suficiente para influir sobre la noción misma del derecho. Como segundo punto tenemos el deber ser considerado como categoría lógica trascendental. La teoría pura del derecho se esfuerza por eliminar este elemento ideológico, al brindar una definición de la norma jurídica totalmente independiente de la noción de la norma moral y al afirmar la autonomía del derecho respecto a la moral. Como se ha visto, la regla de derecho establece una relación entre una condición y una consecuencia, afirmando que si las condiciones se realizan, la coincidencia debe ser, pero esta expresión debe ser está deprovisada de todo sentido moral, tiene un sentido puramente lógico. La relación que ella establece tiene el carácter de una imputación, mientras que una ley natural hay una relación causal entre la condición y la consecuencia. Como último punto tenemos el retorno al derecho natural y a la metafísica. La teoría pura del derecho, al extraer las últimas consecuencias de la filosofía y de la ciencia jurídica del siglo XIX, originariamente positivista, antiideológica, se opone a la manera más clara de los teóricos se reniegan de la filosofía trascendental y de Kant y el positivismo jurídico. Muchas gracias, eso ha sido todo de mi tema. Bueno, pasaremos a explicar una parte del libro La teoría pura del derecho de Hans Kelsen. El derecho como un orden coactivo. El derecho como orden coactivo está, está separado de 4 puntos, los cuales son, empezaremos por el primero, que es la sanción. La sanción. En el marco de un derecho estatal, la sanción se presenta bajo la forma de pena o ejecución forzada. Es la reacción específica del derecho contra los actos de conducta humana calificados de ilícitos o contrarios al derecho. Es la consecuencia de tales actos. Las normas de un orden moral, por el contrario, no prescriben ni autorizan sanciones respecto a los actos de conducta humana calificados de inmorales. La sanción, en cambio, desempeña un papel esencial en las normas religiosas para los pueblos primitivos. La muerte, la enfermedad, la derrota militar o la mala cosecha son sanciones infligidas a causa de los pecados. Las religiones más evolucionadas enseñan que el alma era castigada en otro mundo por los pecados cometidos en este, pero todas estas sanciones son de naturaleza trascendente, pues se reputan de seres sobrehumanos. Las sanciones jurídicas, por el contrario, son actos de seres humanos prescritos por normas que han sido creadas por los hombres. Constituyen, pues, un elemento de la organización social. Desde este ángulo, el derecho aparece como orden coactivo, como un sistema de normas que prescriben o permiten actos coactivos, bajo la forma de sanciones socialmente organizadas. Los juristas en el siglo XIX estuvieron casi todos de acuerdo en considerar la norma jurídica como una norma coercitiva, que prescribe o permite el empleo de la coacción, y en admitir que la coacción es el carácter distintivo de la norma jurídica. En el segundo punto tenemos, el derecho es una técnica social. Por consiguiente, las normas jurídicas, lo mismo que todas las otras normas sociales, solo se aplican a las conductas humanas. Únicamente el hombre dotado de razón y voluntad puede ser inducido por la representación de una norma a actuar de acuerdo con esto. Los hechos no consisten en una acción o emisión de un ser humano. Los acontecimientos exteriores al hombre no pueden figurarse en una norma jurídica, salvo que estén estrechamente relacionadas con la conducta humana, a la condición o como consecuencia. Cuando los órdenes jurídicos, primitivamente a las sanciones, a los animales o a las cosas, intentan así regular su conducta, actuando según la concepción animista en virtud de la cual de los animales y las cosas tienen un alma y su conducta de la misma manera que los hombres. Si el derecho es una técnica social utilizada para inducir a los hombres a conducirse de una manera determinada, falta examinar en qué medida alcanza su fin.
Puede preguntarse a este respecto por qué razones la mayor parte de los hombres se conducen de la manera prescrita por el derecho. Ahora bien, es difícil establecer que su obediencia al derecho está dada por la amenaza de un acto de coacción. En muchos casos intervienen más bien motivos religiosos, morales, el respeto a los usos del temor de perder la consideración de su medio social o simplemente la ausencia de toda tendencia a conducirse de modo contrario al derecho. Bueno, en el tercer punto tenemos, el derecho se atribuye el monopolio de la fuerza. El derecho se distingue de otros normativos que por el hecho de que se vincula a conductas determinadas, la consecuencia de un acto de coacción. ¿Quién dice acto de coacción? Dice empleo de la fuerza. Al definir al derecho como un orden de coacción, queremos indicar que su función es esencialmente la de reglamentar el empleo de la fuerza en las relaciones entre los hombres. El derecho aparece así como una organización de la fuerza. El derecho fija que en condiciones y de qué manera un individuo puede hacer uso de la fuerza con respecto a otro. La fuerza solo debe ser empleada por ciertos individuos especialmente autorizados a este efecto. Todo otro acto de coacción tiene cualquiera que sea de orden jurídico positivo el carácter de un acto ilícito. Los individuos autorizados con orden jurídico para ejecutar actos coactivos actúan en calidad de órganos de la comunidad constituentes por este orden. Podemos decir, pues, que la función esencialmente del derecho es establecer un monopolio de la fuerza a favor de las diversas comunidades jurídicas. Como cuarto punto tenemos elementos jurídicamente indiferentes contenidos en normas jurídicas. La norma fundamental de un orden jurídico estatal puede, por lo tanto, ser formulada así. Si una condición determina conforme a la primera Constitución, se realiza un acto de coactivo. Todas las reglas de derecho por las cuales la ciencia jurídica describe el derecho positivo de un Estado reposan sobre la hipótesis de esta norma fundamental y son construidas además sobre el mismo esquema, dado que comprueban una relación entre la condición y un acto coactivo que debe ser la consecuencia. Expresan la significación objetiva de los actos por los cuales el derecho es creado y luego aplicado. En un sentido subjetivo, estos actos son normas, pues prescriben o permiten una conducta determinada, pero es la ciencia del derecho la que atribuye la significación objetiva de normas jurídicas. En el segundo tema tenemos norma primaria y norma secundaria. Diremos, para inducir a los hombres a conducirse de una manera determinada al derecho, relacionar a una sanción con la conducta contraria. La conducta es la condición de la sanción que se encuentra así prohibida, en tanto que la conducta que permite evitar sanción es prescrita. Inversamente, la conducta está jurídicamente prescrita si solo la conducta opuesta es la condición de una sanción. Una norma puede ser formulada en términos que prescriben o prohíban una conducta determinada, pero esto es indispensable. De igual modo, los códigos civiles no prescriben al deudor pagar su deuda, definen las distintas clases de contratos y prevén que en caso de inejecución por una de las partes, el acreedor puede demandar ante un tribunal para que ordene la ejecución forzada de los bienes del deudor. Por el contrario, encontramos leyes que prescriben una conducta determinada, sin que la conducta contraria sea la condición de una sanción. Para que una norma pertenezca a la esfera del derecho, es necesario que defina la conducta que constituye la condición de una sanción y determine esta sanción. Por ejemplo, el que no cumple con el año o el servicio militar debe ser condenado a una pena de 2 a 5 años de prisión. Aquí tenemos una norma jurídica completamente que contiene todos los elementos necesarios, una norma que se limita a imponer la obligación de hacer el servicio militar. Sería incompletamente dado que indicaría cuál es la sanción en caso de violación a esta obligación. Debe ser por lo tanto completamente para convertirse en una verdadera norma jurídica. Llamamos norma primaria a la que se establece la relación entre el hecho ilícito y la sanción. Y la norma secundaria se podría decir
a la que prescribe la conducta que permite evitar la sanción. Paralelamente, la sanción del derecho describe estas dos clases de normas formulando reglas de derecho primarias o secundarias. Pero una regla de derecho secundaria es un hecho superficial que supone la existencia de una regla de derecho primaria, sin la cual no tendría ningún significado jurídico. Y esta regla de derecho primaria contiene los elementos necesarios para la descripción de la norma jurídica completa. Destaquemos, por otra parte, Hola muchachos y muchachos, estás de nuevo en nuestro canal y estás conmigo con Freddy Wakipana. Hoy estamos para ayudar, para servir a ustedes sobre las obligaciones jurídicas y obligaciones morales. Obligación jurídica es aquella que tiene una relación entre un acreedor y un deudor. Un acreedor es aquella persona quien realiza las prestaciones, ya sea de un bien inmueble o mueble. Y deudor es la persona quien recibe esas prestaciones. Estas prestaciones se pueden realizar a través de tres prestaciones. Pueden ser de hacer, de no hacer y de dar. Las prestaciones también son conocidas como obligaciones. Por ejemplo, la prestación de dar es también conocida como una obligación de dar, donde el deudor debe pagar a través de un bien inmueble o mueble, esto favoreciendo muchísimo al acreedor. Prestaciones de hacer. Esta prestación es también conocido como una obligación de hacer, donde el deudor tiene obligado a realizar su trabajo. Puede ser de pintar o de construir, así lo puede pagar. Y por último tenemos las prestaciones de no hacer, o también conocido obligaciones de no hacer, donde el deudor debe abstenerse a efectuar un hecho. Esas han sido las obligaciones jurídicas. Ahora bien, vamos a hablar sobre la obligación jurídica y la obligación moral, pero esta vez basando en el libro Teoría Pura del Derecho con su respectivo autor Hans Kelsen. Dice que la obligación jurídica y la obligación moral es una ciencia que es hecha y prescrita para hacer cumplir obligaciones. La obligación jurídica y la obligación moral tienen las mismas diferencias que el derecho y la moral. El orden social, a la que denominamos moral, está determinado por una conducta determinada, quien estatúe un acto coactivo para sancionar un determinado acto contrario. Por ejemplo, cuando una persona acata una obligación, esa persona está cumpliendo su obligación. Pero cuando existe una persona que no acata esa obligación, ese quiere decir que está violando esa obligación. Como ya hemos visto en los casos anteriores sobre los actos coactivos, solo puede ser omitido por un legislador, donde este legislador tiene derecho a sancionar la conducta contraria a la prescrita. Si no existe una verdadera obligación, puede proceder de una manera prescrita. Antes, estos actos eran conocidos por los romanos como obligatio naturalis y lo opuesto de esto como obligatio juris. Sin embargo, el legislador tiene subjetivamente el derecho de prescribir esta conducta determinada, pero objetivamente este acto no es una norma jurídica, por la cual no resulta ser una obligación jurídica. Eso ha sido todo de mi parte. Le esperamos a mi pana con los siguientes puntos. ¿Puede concebirse una obligación jurídica sin sanción? A continuación lo veremos. La situación sería diferente si el derecho no estuviera definido como un orden coactivo, pues la regla del derecho no establecería una relación entre una condición y un acto coactivo. Diría simplemente que en ciertas condiciones un individuo debe conducirse de una manera determinada, para lo cual en este caso la forma fundamental se enunciaría así: los hombres deben conducirse de la manera prescrita por las autoridades establecidas conforme a las reglas contenidas en la primera Constitución. La sanción dejaría de ser un elemento esencial del derecho y cualquier prescripción de una autoridad que establezca la Constitución
o establecida conforme a la misma sería una norma jurídica. Si la coacción no fuera un elemento esencial del derecho, sería necesario distinguir dos clases de obligaciones jurídicas: aquellas cuya violación es sancionada con un acto coactivo y las que carecen de este carácter. Pero ambas serían verdaderas obligaciones jurídicas. Una ciencia del derecho que formulara la norma fundamental sin introducir en ella la noción del acto coactivo fallaría, pues en su tarea primordial, que es la de hacer resaltar la diferencia esencial existente entre el derecho como técnica esencial específica y los otros órdenes sociales, el derecho es el único que tiene el carácter de orden coactivo. Obligación e imputación. Si el acto coactivo no es un elemento esencial de la regla del derecho, una obligación jurídica puede tener por objeto cualquier conducta prescrita por una norma jurídica, según el sentido subjetivo del acto que ha creado esta norma. La regla de derecho presenta el acto coactivo como una consecuencia imputada a una condición determinada, pero no es necesario que este acto forme el contenido de una obligación jurídica. Cuando una regla de derecho afirma que en tales condiciones un acto coactivo debe ser ejecutado, esto no significa que en presencia de una obligación jurídica sea siempre necesario aplicar la sanción. Las normas que establecen una sanción también pueden a veces tener tanto el sentido de una prescripción como el de una autorización. Las sanciones del derecho internacional general, tales como las represalias y la guerra, están solamente autorizadas y ningún Estado tiene obligación de recurrir a ellas cuando es víctima de un acto ilícito. En cambio, dicha obligación puede ser establecida por un tratado que agrupe cierto número de estados en una comunidad internacional. Esto supone, como hemos visto, que la obligación de conducirse de una manera determinada existe solamente en el caso en que la conducta opuesta sea la de condición de una sanción establecida por una norma jurídica.